Hola a todos, mi nombre es Andrés Ruiz, soy estudiante de quinto semestre de la carrera de electrónica. A continuación vamos a hablar acerca de las antenas. ¿Qué es una antena? Bueno, una antena es un sistema conductor metálico capaz de radiar y capturar ondas electromagnéticas. Las antenas nos sirven para conectar las líneas de transmisión con el espacio libre y el espacio libre a las líneas de transmisión, es decir, nos permite hacer ambas cosas. Recordemos que la línea de transmisión es lo que acopla la energía de un transmisor o de un receptor con una antena. La línea de transmisión es la que recoge la señal y la lleva a través de un medio que en este caso es el espacio libre, en este caso el aire en nuestra atmósfera o el vacío. Vamos a ver el funcionamiento de las antenas. Para ello tenemos que analizar ciertos conceptos previos. Con dos es suficiente. El primero es la ley de Ampere, la cual determina que la circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada es equivalente a la suma algebraica de las intensidades de la corriente que atraviesa la superficie delimitada por la línea cerrada, multiplicada por la permitividad del medio. Aquí podemos visualizar la fórmula de la ley de Ampere. En otras palabras, más simple, más sencillo, quiere decir que por cualquier conductor que pase un campo eléctrico, es decir, que pase una corriente eléctrica, vamos a tener un campo magnético que se irradiará por a través de este. Este campo magnético irá de forma sinusoidal en conjunto con el campo magnético. Vamos a tener dos vectores, el campo eléctrico y el campo magnético. Y la ley de Faraday-Lenz, en el cual nos dice que cualquier cambio del entorno magnético en que se encuentra una bobina de cable originará un voltaje o una FEM inducida en la bobina. Es decir, que no importa cómo se produce el cambio, el voltaje será generado en la bobina. El cambio se puede producir por el cambio de intensidad del campo magnético, el movimiento de un imán entrando y saliendo del interior de la bobina, moviendo la bobina hacia adentro o hacia afuera de un campo magnético, girando la bobina dentro de un campo magnético. Este concepto es muy utilizado también en lo que se trata de motores y transformadores, porque ahí también utilizamos campos magnéticos. Aquí podemos verlo, aquí se nos muestra la fuerza electromotriz, se nos muestra la ley de Lenz que le da el signo negativo a el número en este caso el flujo magnético, perdón, al número de vueltas por la variación del flujo magnético sobre la variación del tiempo. No es más que el hecho de que nosotros podemos producir una corriente eléctrica por la excitación de un campo magnético. Eso es decir, un voltaje inducido. Con esto ya tenemos claros los conceptos necesarios para poder entender las antenas. Entonces, nosotros irradiamos por medio de una línea de transmisión nuestra señal, en este caso, nuestra onda electromagnética, nuestra onda de radiofrecuencia, la cual al moverse genera, en este caso, una variación del campo magnético. Nuestro dipolo, nuestra antena, va a detectar esa variación y esa variación va a excitar a nuestro dipolo, el cual generará como resultado una corriente eléctrica alterna, variable. Recordemos que cuando hablamos en este caso de campos magnéticos, vamos a tener lo que es campos variables que se dan por la excitación de esta corriente. El funcionamiento. La línea de transmisión termina en un circuito abierto que representa una discontinuidad abrupta para la onda incidente de voltaje y tiene la forma de una inversión de fase. La inversión de fase hace que se irradie algo de voltaje incidente. Sin reflejarse hacia la fuente, la energía radiada se propaga alejándose de la antena, en forma de ondas electromagnéticas transversales. La eficiencia de irradiación de una línea de transmisión abierta es extremadamente baja. Es la relación de la energía irradiada entre la energía reflejada. Para irradiar más energía tan solo se apartan entre sí los conductores. A la antena obtenida así se le llama dipolo. Aquí podemos observar la imagen. Aquí tenemos nuestras ondas estacionarias de voltaje, las cuales están variando a través del tiempo. Llega el momento en el que estas son irradiadas, es un circuito abierto, las ondas son irradiadas. Estas responden a ya sea a la longitud sobre 4 o la longitud sobre 2. Los parámetros de las antenas. Las antenas se comportan de igual manera en recepción que en emisión. Es decir, una antena que nos sirve para emitir también nos va a servir para recibir la señal. Y estas tienen una serie de parámetros. La respuesta en la frecuencia, la polarización, la ganancia, la longitud, el área efectiva, los pesos, las dimensiones,
los tipos de conectores, la resistencia del viento, la permitividad del espacio libre, etc. Entre los más importantes que nosotros vamos a analizar en los parámetros más generales de las antenas son los eléctricos. En ellos tenemos el ancho de banda, que es el margen de frecuencia en el cual los parámetros de la antena cumplen las determinadas características. La directividad es la relación entre la densidad de potencia radiada en la dirección de máxima radiación en relación con la antena isotrópica. Recordemos que la antena isotrópica no existe, es una antena que se podría decir ideal, ya que ésta se genera o se irradia hacia todos los lugares con la misma potencia. Vamos con la ganancia. Es la relación entre la densidad de potencia radiada en la dirección del máximo a una distancia y la potencia total entregada a la antena dividida por el área de una esfera de radio en relación con la antena isotrópica. La ganancia y la directividad están muy ligadas entre sí. Hay que recordar que no es lo mismo ganancia que potencia. Cuando nosotros hablamos de potencia nos referimos a cuán largo llegará. Cuando nos referimos a ganancias es el foco que abarcará. En este caso, quiere decir que aunque nosotros demos 2 veces la ganancia, no vamos a tener el doble de potencia, sino que vamos a tener aproximadamente un 60% más. Para nosotros poder obtener en este caso el doble de ganancia necesitamos 4 veces la potencia. Vamos a ver un poco la directividad. Aquí se nos explica la antena isotrópica. Como podemos ver, el círculo, esta de aquí, es una antena isotrópica. Esta que se irradia hacia todos lados. Y aquí tenemos una antena directiva, en este caso un dipolo. Esta antena, en cambio, irradia su potencia, como vemos, en forma de una dona. Ambas tienen la misma cantidad de potencia, pero la que abarca más espacio es la antena directiva, la antena dipolo, porque tiene la misma potencia, pero su configuración es diferente y la forma de radiación de su espectro es distinta. Entonces, nosotros aprovechamos estas características de las antenas, nosotros les dotamos de estas características a nuestras antenas para poder dar diferentes configuraciones. Ahora, si necesitamos una antena más directiva o menos directiva, depende de nosotros. Vamos a revisar más. Aquí tenemos, por ejemplo, el diagrama de la ganancia. Podemos observar aquí las fórmulas que nos ayudan a calcular la ganancia, pero nosotros vamos a fijar simplemente aquí. Aquí, esta antena, la de dona, junto con la isotrópica, y en este caso esta antena directiva, que podría ser tal vez una Yagi, tienen la misma potencia, todas. Sin embargo, la antena isotrópica no tiene un largo alcance. La antena directiva, en este caso un dipolo, tiene mucho más alcance hacia todas las direcciones. Pero esta antena directiva, puede ser una Yagi, tiene su directividad y su ganancia, pero hacia una sola dirección. Tiene la misma potencia, pero abarca mucho más espacio, pero a una sola dirección. Eso se debe a las configuraciones de las antenas, que ya lo veremos más adelante. Vamos a más parámetros. El rendimiento de la antena. El rendimiento de una antena transmisora es la relación entre la potencia de radiación y la potencia total aplicada a la antena, en la cual se toma en cuenta, además de la potencia de radiación, la potencia de pérdida. En la impedancia, una antena se tendrá que conectar a un transmisor o a un receptor y deberá recibir el máximo de potencia posible con un mínimo de pérdidas. Y la anchura del haz es un parámetro de radiación ligado al diagrama de radiación. Se puede definir el ancho del haz a menos 3 dB. Recordemos que son escalas logarítmicas. Los decibelios son escalas logarítmicas. Es el intervalo angular en el que la densidad de potencia radiada es igual a la mitad de la máxima. Lo que estábamos hablando. Aquí tenemos el ancho del haz. Entonces nuestro ancho del haz corresponde a nuestro diagrama de radiación. Podemos observar aquí cómo tenemos nuestro diagrama de radiación y aquí tenemos nuestra anchura del haz, lo que va a abarcar esta parte de aquí. Aquí tenemos más parámetros como por ejemplo los glóbulos de radiación, el ancho del haz de nuestra antena, que es la máxima al que puede llegar, que es su ganancia. Podemos ver aquí por ejemplo la recepción nula, 0 dB, menos 3 dB, una ganancia de menos 3 dB. Entonces son parámetros que nosotros los obtenemos por las configuraciones y en este caso nosotros podemos calcular la anchura del haz. Nos vamos a la polarización. La polarización electromagnética en una determinada dirección es la figura geométrica que traza el extremo del vector, el campo eléctrico, a una cierta distancia de la antena. Al variar el tiempo, la polarización puede ser lineal, circular y elíptica. La atenuación
es la pérdida de potencia sufrida por la misma al transitar por el medio de transmisión. Esta se puede producir por los materiales y objetos existentes en el medio, como los cables y los conectores. Nosotros siempre vamos a tener una atenuación, una pérdida, debido al cable que nosotros ocupamos, a los conectores que van en nuestros cables, siempre vamos a tener pérdidas. Vámonos a la absorción. Hay que dejar estos dos conceptos muy claros. En ambos tenemos pérdidas, pero en la atenuación se debe a los medios. Pueden ser los objetos, pueden ser en este caso los cables, los conectores, incluso pueden ser tal vez objetos que se encuentren dentro de nuestra línea de transmisión. De nuestra línea de vista pueden haber tal vez árboles, edificios, todas esas cosas pueden recoger pueden atenuar nuestra señal. Sin embargo, la absorción es cuando una onda electromagnética irrumpe en el aire, atraviesa toda esta capa de elementos produciendo una pérdida de energía por transferencia. Esta es la absorción. Esta es la que absorbe el ambiente. Esta pérdida es absorbida por el ambiente en sí, por el aire. Mientras mayor distancia recorramos, vamos a tener una mayor absorción de nuestra señal debido a las variaciones meteorológicas presentes. Aquí tenemos, por ejemplo, el diagrama, las polarizaciones que podemos observar. Por ejemplo, aquí tenemos una polarización lineal, elíptica y circular. Recordemos que van variando así los campos. Los campos van variando. Permítanme, les muestro con el puntero, con una pluma. Aquí. Van variando así. Y en conjunto tenemos las ondas electromagnéticas que varían así. La una tiene un ángulo de 90 grados con la otra, ¿no? Esta es la eléctrica y esta es la magnética. Esta variación que nosotros tenemos, permítanme borrar todo. Esta variación que nosotros tenemos se produce debido a lo que ya hablamos, que es en este caso el voltaje inducido, ¿no? Y estas variaciones, por ejemplo, en una polarización lineal, va a tomar esta forma. Sin embargo, en una polarización elíptica va a tomar esta forma. Y en una polarización circular va a tomar esta forma. Se va a variar de acuerdo a la configuración de la antena, la polarización. Por esa razón es que ahora nosotros cuando tal vez estamos hablando de que no tenemos señal en nuestro teléfono o que no tenemos una buena recepción de señal tal vez de la televisión, correctamente lo que tendríamos que decir es que no se está polarizando nuestra antena. Aquí tenemos en cambio lo de la absorción, lo que hablamos. Por ejemplo, en este caso, las variaciones meteorológicas pueden generar absorciones de nuestra señal. Vamos a los tipos de antenas. Tenemos varios. Vamos a hablar de la de hilos. Están formadas por hilos conductores eléctricamente delgados cuyo diámetro es menor a la longitud. Se modelan como un conductor de sección infinitesimal. Pueden estar formadas por hilos rectos, dipolos, rombos, espirales. Lo que hablamos ya anteriormente y también de las hélices. Por ejemplo, aquí tenemos la de un dipolo, un cuadro, helicoidal y de hilos o un enmallado. Estas responden, por ejemplo, a estas diagramas de radiación. Quiere decir que nuestra antena va a tomar esta radiación. ¿Recuerdan lo que vimos anteriormente? Estos son los diagramas de radiación en 3D. Así se radian. Nosotros no las podemos ver cómo se generan esta radiación de las ondas electromagnéticas, pero así lo hacen. Y aquí, en nuestro diagrama de radiación, nos muestra hacia dónde irá, cómo se radiará, cómo hará para, en este caso, tomar esta forma, estas radiaciones. Actualmente contamos con softwares que nos permiten a nosotros el poder ver estos diagramas de radiación. Anteriormente se utilizaba algo que se llaman cartas de Smith. Vamos a las antenas Yagi. Estas son las más conocidas, las más utilizadas. Estas son capaces de concentrar la mayor parte de la energía radiada de manera localizada, aumentando así la potencia emitida hacia el receptor o recibida desde la fuente y evitando interferencias producidas por fuentes no deseadas. Aquí podemos observar cómo está constituida una antena Yagi. Entonces tenemos aquí nuestra antena Yagi principal. Tenemos en este caso
los dispersadores. Estos van a evitar las interferencias con la señal. Y también aquí tenemos reflectores. Esta es la forma que toma nuestra antena Yagi. Este es su diagrama de radiación. Podemos ver que es bastante directiva. Y eso es algo que nos ayuda cuando nosotros queremos captar señal. Pero vamos a ver en este caso, en qué casos nos sirve que sea más directiva y en qué casos nos sirve que no sea directiva, que sea menos directiva en este caso. Vamos con la antena helicoidal. Es un tipo de antena que presenta un comportamiento de banda ancha. Una hélice es el resultado de bobinar un hilo conductor sobre un cilindro de diámetro constante. Los parámetros geométricos de diseño de una hélice son su diámetro, la separación entre dos vueltas o paso de la hélice, el número de vueltas, el diámetro del hilo y el sentido del bobinado. Debido a esto, por ejemplo, tomará la radiación, en este caso circular, se dará de forma levógira o estrógira. Aquí tenemos el diagrama de radiación de nuestra antena helicoidal. Las antenas de apertura son antenas en la cual la onda radiada se consigue a partir de una distribución del campo soportado por la antena y se suele excitar por guías de ondas. Son antenas de apertura las bocinas, piramidales o cónicas, las de apertura sobre planos y ranuras sobre planos conductores y las guías de onda. Aquí tenemos el ejemplo de las antenas de apertura. Y estas tienen este diagrama de radiación. Como podemos ver, es un diagrama en el cual va toda su ganancia, pero toda su ganancia va hacia el frente. No tenemos ganancia hacia los lados ni hacia atrás. Antenas planas o microstrip están formadas por un agrupamiento plano de radiadores o parches y un circuito que distribuye la señal entre ellos. Su diseño se adecua de forma que la estructura disipe la potencia en forma de radiación. Ambos parches y circuitos se fabrican utilizando técnicas de fotograbado sobre un sustrato dieléctrico laminado en cobre por ambas superficies. Esta tecnología facilita la integración con el resto del sistema, favorece la reducción del tamaño y el peso global. Son antenas muy utilizadas, la verdad. Aquí podemos observar el diagrama de radiación de nuestras antenas planas. Nos vamos ahora a las parabólicas, tal vez las más conocidas después de las Yagi. Las antenas reflectoras parabólicas proporcionan una ganancia y una directividad extremadamente altas y son muy populares para las microondas y el enlace de comunicaciones por satélite. Una antena parabólica se compone de dos partes principales, el reflector o parabólico, la parábola, y el elemento activo llamado el mecanismo de alimentación, el elemento activo. En esencia, el mecanismo de alimentación aloja la antena principal, por lo general un dipolo, que irradia ondas electromagnéticas hacia el reflector, irradia hacia el reflector y las envía. En las antenas parabólicas tenemos tres tipos. La de foco primario es la superficie de la antena, es una paraboloide de revolución, todas las ondas inciden paralelamente al eje principal, se reflejan y van a parar al foco. Aquí tenemos el foco. El foco está centrado en el paraboloide, tiene un rendimiento máximo del 60% aproximadamente, es decir, toda la energía que llega a la superficie de la antena es el 60%, llega al foco y se aprovecha, el resto no llega al foco y se pierde. Entonces es una antena muy directiva, sin embargo, esta configuración no parece la más adecuada, ya que nosotros, a pesar de que estamos utilizando la parábola, no estamos aprovechando completamente toda la señal, porque llegan y se aprovecha solo el 60%, ya que el mismo foco no nos permite el máximo aprovechamiento de la antena. Continuamos con nuestra antena offset. Está formada por una sección de un reflector paraboloide de forma oval. La superficie de la antena ya no es redonda, sino oval y simétrica. El punto focal no está montado en el centro del plato, sino desplazado a un lado del mismo offset, de tal forma que el foco queda fuera de la superficie de la antena. La ventaja de esta tecnología es que la superficie de la antena ya no estará sombreada por el NB, el Low Noise Black, desde el punto de vista del satélite, y así se recibe algo más de señal. La cassegrain se caracteriza por llevar un segundo reflector cerca de su foco. Aquí tenemos un segundo reflector, el cual refleja la onda radiada desde el dispositivo radiante hacia el reflector en las antenas transmisoras, o refleja la onda recibida desde el reflector hacia el dispositivo detector en las antenas receptoras. Este tipo de antenas presentan una gran directividad, elevada potencia en la transmisión y un receptor de bajo ruido.
Utiliza una gran antena reflectora, implica grandes distancias del transmisor al foco y la imposibilidad de colocar equipos en él, por lo que una solución es emplear un segundo reflector o subreflector, como lo podemos observar aquí. Permítanme, les muestro con el puntero. Aquí podemos observar nuestro segundo reflector. Vamos a la siguiente antena. Vamos a revisar aquí el diagrama de radiación de nuestra antena parabólica. Podemos observar aquí el diagrama de radiación de nuestra antena, que es bastante directiva, la verdad. Vamos a los arrays. Una antena de arreglo de fase o array en conjunto es un grupo de antenas que cuando se conectan funcionan como una sola antena, cuyo ancho de haz y dirección, en este caso el patrón de radiación, puede cambiarse electrónicamente sin tener que mover físicamente ninguna de las antenas individuales. La ventaja de este tipo de antenas es que elimina la necesidad de mover en forma mecánica los elementos de la misma. Una aplicación típica es en radares, donde los patrones de radiación deben ser capaces de cambiar rápidamente para seguir un objetivo en movimiento, y últimamente también en las comunicaciones móviles de 3G y 4G. La verdad es que sí hemos visto este tipo de antenas, ¿no? Vamos a las antenas inteligentes. Estas consiguen aumentar la capacidad de conexión a múltiples usuarios simultáneamente con una serie de ventajas que se expondrán a continuación. En esencia, el sistema funciona de tal forma que cuando el usuario se desplaza o lo hace la señal interferente, se modifica la dirección del lóbulo principal para que se mueva con él, y así se minimice la interferencia. Y en el caso de que un sistema en el caso en que una estación de radio atienda a varios usuarios simultáneamente, los sistemas permiten transmitir el haz desglosado en varios lóbulos muy directivos, de forma que se reduce la interferencia en la red considerablemente y se incrementa la capacidad en ambos sentidos. Vamos a observar de forma más gráfica. Tenemos en las antenas inteligentes, por ejemplo, antenas de haz conmutado. En esta podemos ver que varios haces o ángulos prefijados que se van conmutando secuencialmente, dando como resultado un barrido discreto de la zona de cobertura en posiciones angulares fijas. En cada posición discreta del haz se activa el sistema de recepción para determinar la posible existencia de señales. En caso de recibir la señal, el sistema guarda la información correspondiente a la información del haz, al ángulo más la identificación del usuario, y establece la comunicación con el usuario en un intervalo de tiempo. En otras palabras, la antena irradia sus lóbulos que están ya fijos y esta detecta si es que tenemos ahí un usuario. Como hablábamos, estas antenas inteligentes son capaces de irradiar sus lóbulos, este es el lóbulo, a distintas direcciones. Puede sacar, en este caso, la misma señal y enviarla con otro lóbulo, con una intensidad no igual, pero sí muy significativa, que permite, en este caso al usuario, a la conexión, que a pesar de que se mueva, de que se esté, en este caso, moviendo del foco de la señal, esta la pueda seguir. El haz de seguimiento. Este sistema es algo más complejo que el anterior, ya que está formado por un array de antenas con una red de excitación que permite controlar electrónicamente las fases de las corrientes de excitación que llegan a los elementos del mismo para modificar la dirección del haz convenientemente y establece la comunicación con el usuario respectivo. Es decir, estas siguen al usuario. El haz adaptativo se caracteriza por llevar un segundo reflector cerca de su foco, el cual refleja la onda radiada desde el dispositivo radiante hacia el reflector de las antenas transmisoras, o refleja la onda recibida desde el reflector hacia el dispositivo detector en las antenas receptoras. Este tipo de antenas presentan una gran directividad, una elevada potencia en el transmisor y un receptor de bajo ruido. Nos vamos a las antenas MIMO. En este caso quiere decir múltiple input y múltiple output, es decir, de múltiples entradas y salidas. Esta tecnología de antenas de arrays adaptativos, empleada también en algunas redes inalámbricas como la Wi-Fi, o la femtoceldas, la WiMAX, aprovechan el fenómeno de multipropagación y radiocomunicaciones en diversidad de espacios para conseguir una mayor velocidad y un mejor alcance del que se consigue con las antenas tradicionales. Normalmente es algo que ya se está, en este caso, dando a conocer en el medio. Las antenas MIMO, que normalmente ya ahora incluso las tenemos en nuestros routers, que, como dice, tienen múltiples entradas y salidas que nos permiten una mejor conectividad. Vamos a las antenas más usadas.
Entre ellas vamos a analizar en las de Wi-Fi. En las Wi-Fi tenemos las direccionales, omnidireccionales y sectoriales. Como podemos ver, las direccionales que nos permiten captar la señal, pero tenemos que dirigir nuestra antena hacia la señal de la que estamos recibiendo o hacia la señal que queremos que sea la receptora. En este caso tenemos las omnidireccionales que irradian a través de todo el espacio y las sectoriales. Las más comunes y más utilizadas normalmente en Wi-Fi y las que nosotros tenemos en nuestros routers son las omnidireccionales, ya que nosotros deseamos que tenga una menor directividad, ya que nosotros queremos que nuestra señal no nos coja en un punto específico de nuestra casa, sino al contrario, que ésta nos permita recibir la señal en toda nuestra casa si fuera posible. En las antenas de FEMS tenemos la dipolo multielemento, la Yagi, la panel plano o flat panel, las antenas parabólicas, es decir, de plato parabólico. Aquí podemos observar las antenas que utilizamos normalmente para la radiodifusión en FM, en frecuencia modulada. Tenemos, por ejemplo, las Yagi, que son directivas, que nos permiten emitir la señal, pero para recibir la señal igualmente vamos a requerir, por ejemplo, en nuestros autos, antenas omnidireccionales, que son las que nos van a ayudar a captar mejor la señal. En las AM tenemos, por ejemplo, el dipolo en B, los paneles, las antenas Yagi, las antenas igualmente de panel plano y las antenas parabólicas. En TV tenemos las antenas de dipolo plegado o doblado, las logarítmicas periódicas, la Yagi y la parabólica. Esto es todo acerca de las antenas. Espero que les sea útil y que haya aclarado un poco acerca de cómo nosotros podemos entender esta parte del mundo de las antenas, cómo funcionan, qué características tienen y cuáles son las más usadas. Muchas gracias.